y es que como parte de la ley de la Unión Europea que está forzando a que Apple tenga que abrirse y permitir tiendas alternas, pues esta ley también aplica a compañías que tengan aplicaciones de servicios de mensajería y obviamente pues se aplica a WhatsApp, ya que la compañía madre Meta es una bastante grande y la Unión Europea quiere controlarla un poquito más. Pues al parecer, como se había rumorado, pues ahora sí tenemos más información exacta, y es que aplicaciones como WhatsApp, que son consideradas bastante grandes, bastante poderosas, tendrán que permitir que se puedan conectar a otros servicios de competencia, y al parecer ya WhatsApp está trabajando en esta función en formato beta. Aquí, para las personas que no saben inglés, aquí tenemos un detalle bien importante, y es que gracias a los filtradores de WhatsApp beta, aquí tenemos que la compañía tendrá una área donde podremos entonces acceder a servicios de mensajería de terceros, como por ejemplo Telegram o Messenger. No, Messenger es parte de Meta. Cualquier otro servicio de mensajería se va a entonces poder conectar y vas a poder dialogar dentro de la aplicación de WhatsApp con esos servicios. Se supone que bajo esta ley la Unión Europea quiere crear un poco de mayor interoperabilidad, el hecho de que múltiples servicios de mensajería puedan funcionar entre sí. Eso será sin duda alguna algo bastante útil para que entonces puedas, ¿verdad?, no tener que utilizar múltiples aplicaciones, que puedas tener una sola para entonces poder hacer estos servicios de mensajería. Eso es bastante útil, diría yo. Así que vamos a ver qué estará pasando una vez esta ley sea realidad. Obviamente por ahora pues no está activado porque esta ley todavía no ha entrado en efecto. Lo que sí vale la pena mencionar es que por ahora Apple ha logrado sacar de la ley de la Unión Europea el servicio de mensajería de ellos, iMessage. Así que por ahora pues este servicio de mensajería no estaría funcionando dentro de WhatsApp. Solamente otros que quieran entonces ser parte de este servicio de interoperabilidad. Yo imagino que Telegram será uno de estos servicios, pero por el momento no tenemos detalles de cómo exactamente funcionará todo esto. Tendremos que esperar un poco más en lo que se sigue compartiendo más información de cómo es que exactamente funcionará todo esto. Bueno, el otro detalle en cuestión de nuevas funciones para WhatsApp es que la compañía entonces ha anunciado nuevas funciones para los canales en busca de hacer estos canales, valga la redundancia, algo bastante útil y llamativo para los consumidores y las personas que quieren seguir a cantantes o revistas o cualquier grupo importante, pues puedan disfrutar de muchas funciones bastante útiles. La primera que tenemos aquí a la izquierda es que entonces van a poder utilizar las personas que manejen un canal notas de voz para poder enviarlas. Ya no solamente tendrán que escribir, sino que van a poder enviar notas de voz. Esto obviamente pues WhatsApp lo está haciendo para competir directamente con Telegram, que tiene estas funciones ya hace mucho tiempo. Pues ahora WhatsApp está en busca de nivelar la competencia porque ha traído esta función de notas de voz, y una de las primeras personas que lo probó fue Bad Bunny, así que eso fue bastante interesante. La otra función que sería parte de los canales sería la parte de las encuestas, así que estos canales también van a poder hacer encuestas y los fanáticos o las personas que siguen los canales van a poder votar para obviamente pues dejar saber su opinión de lo que quieren o lo que sea la encuesta. Eso también está bastante útil. Y lo último es que los mensajes de estos canales ahora se pueden compartir como un enlace directamente en tu status o en tu historia para que puedas pues obviamente compartir aquello que quieras mencionar o mostrarle a tus amigos o colegas directamente dentro de la aplicación de WhatsApp, para que puedas mostrar ese contenido directamente en el estatus de tu historia, de tu contacto, etcétera. Eso está sumamente interesante. Y el otro cambio, porque esto realmente no se queda aquí, es uno bastante interesante. Y es que WhatsApp también está trabajando en una función que le permita compartir archivos de un teléfono a otro. Esto sería similar a cómo funciona AirDrop entre los equipos de Apple y el sistema de Quickshare, que ahora ese es el nombre finalmente, que funcionará en los equipos de Android. Pues WhatsApp quiere crear un sistema en el cual puedes compartir un archivo de una persona a otra sin tener que utilizar tu contacto ni tener que añadir esa persona a tu dispositivo ni nada por el estilo. Simplemente utilizará, me imagino, al igual que AirDrop, al igual que Quickshare en Android, utilizará un sistema de Wi-Fi directo para conectarse entre los equipos y poder obviamente hacer esa conexión y pasar el archivo. Realmente esta función es perfecta por dos razones sumamente importantes.
Primero, imagínate que estás en un grupo y compartiste unas fotos y otra persona que es parte del grupo, pero que no está en tus contactos, también quiere esas fotos. Pues en vez de añadir ese contacto y escribirle por WhatsApp, simplemente ambas personas pueden abrir WhatsApp. Supuestamente tienes que entonces sacudir los equipos para asegurarse de que están cerca, y entonces vas a poder compartir esas fotos, esos videos en la calidad completa sin tener que preocuparte por enviarlos a través de WhatsApp, que al menos que no cambies la parte de fotos y videos HD o que lo envíes como un adjunto, pues obviamente se estarán enviando con una calidad reducida. Así que este sistema es bastante útil para eso. Y el otro beneficio sustancial que proveería este sistema de compartir archivos sería que entonces vas a poder compartir entre equipos de Android y equipos de Apple, algo que hoy día no es muy fácil hacer porque obviamente no hay un estándar que funcione en ambos equipos. Así que a través de WhatsApp vas a entonces poder compartir archivos entre un iPhone y un Android para que puedas pasar fotos y videos y más sin tener que enviarlos a través de un mensaje en WhatsApp. Y eso considero que sin duda alguna es una función sumamente útil. Así que WhatsApp nos ha mostrado varias cosas bien interesantes. Este sistema de compartir archivos es sumamente útil e interesante. Obviamente por ahora sigue siendo una función beta. No sabemos cuándo estará llegando, pero sí estará disponible para equipos de Android y equipos de Apple, para que ambos puedan interactuar entre sí finalmente de una manera fácil. La parte de los canales, pues obviamente WhatsApp se está acercando a la experiencia que Telegram ha tenido ya por años. Así que es un punto importante que WhatsApp haya traído estas funciones para los canales, para que se puedan mantener con vida y que puedan competir bastante bien con la oferta de Telegram. Y la parte finalmente de los servicios de mensajería externos, eso también está bien interesante, pero obviamente solamente será para el mercado de Europa, para que desde una sola aplicación puedas comunicarte con otros servicios. Eso también me llama la atención y me interesa, pero obviamente yo no estoy en Europa, así que no voy a poder probarlo. Así que queda por ver cómo es que será todo eso una vez entonces se haga realidad este cambio y esta nueva función con esta ley de la Unión Europea.